estaba viendo un videíto de alguien, de esos videos que suben como reflexión, y había una persona que iba en un tren y le decía a su papá, y era adulto ya, le decía, qué lindo están los árboles, wow, y elogiaba todo lo que veía, y muchas personas no sabían que ese joven se sentía tan agradecido de ver los colores, de ver todo, porque él era no vidente, y le operaron y pudo ver, aleluya. Los que iban en el tren, los demás, no veían la cosa como él la veía. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos que ver las cosas como no la ve el día afuera. ¿Sabe por qué? Porque fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Porque el Señor nos libertó, porque nos salvó y porque nos sacó y porque nos puso a ver las cosas desde otro ángulo. Vemos todo lindo, aleluya. Y nosotros debemos ser agradecidos con el Señor por cada día que nos da, por todo. Y a veces yo me pongo a ver tantas cosas y digo, ay Señor, gracias, hasta por la salud, gracias porque estoy viva. Y a veces decimos, wow, que tengo una batalla con el esposo, con los hijos, pero dele gracias a Dios, porque tú sabes las mujeres que quisieran haber sido madres, aunque sea para pelear. Y muchas mujeres, y otras que quisieran tener un esposo, aunque sea para pelear, porque todas las parejas tienen su diferencia, gloria al Señor, pero damos gloria a Dios, que Dios nos da la virtud y el gozo de poder estar en este lugar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios una vez más, y presénteme a mí en oración, y preséntese usted también, y dígale al Señor que usted quiere que le hablen esta mañana, porque yo simplemente soy un vaso. Póngale atención a lo que dice aquí. Yo siempre digo que los predicadores tenemos dos cosas. Si vamos a una iglesia invitado, la gente tiene demasiada expectativa y uno se siente nervioso porque esperan mucho. Y si somos local, uno se siente porque la gente dice, ¿y Dios me va a hablar a través de Odali? Ay, no, es la palabra. Venga el predicador famoso, venga el predicador más humilde, es la palabra. Siempre estoy preparado para una palabra. Yo estoy preparada para una palabra. El viernes predicaron los niños aquí y dieron palabra y yo recibí palabra y eran unos niños. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a hablar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor, de poder estar aquí en tu casa de oración, Señor. Padre, porque es un privilegio, porque en esta hora hay muchos, Señor, que no pueden estar adorándote y quisieran, porque no hay libertad de culto, Padre. Pero tú nos has dado a nosotros ese privilegio de poder estar aquí. Te presento en esta mañana esta palabra, Señor, que van a ser compartidas, Señor. Que, Señor, tú sigas hablando a tu pueblo, que tú hables a mi vida, Señor. Y que, Señor, tú, Señor, reprenda todo espíritu de distracción, todo aquello que no sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Demasiado bueno. Aleluya. Dios es grande, aleluya. Yo siempre digo que la palabra de Dios para nosotros es como un juego de béisbol. Ustedes ven que hay 9 personas y nadie se queda sin recibir una pelota. Tiene que ser un juego muy malo. El catcher apara siempre. El pitcher tira, pero tiene que estar preparado para recibir. Y a veces cuando ponemos la palabra, nosotros somos como los pitchers que tiramos, pero tenemos que estar preparados para cuando viene la de nosotros, para de nosotros pararla también. El que está en el campo corto también está esperando su pelota. El que está en jardín derecho, jardín izquierdo, el center field, el primera base, tercera base, segunda base, el shortstop, todos reciben su pelota. Así que en esta mañana todos vamos a recibir algo que Dios nos va a dar. Aleluya. Y si el palo viene para usted, agárrelo. Gloria al Señor. No la deje caer porque pierde juego. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero compartir una palabra con ustedes. El Señor ha hablado a mi vida y yo quiero también que le hable a ustedes. Gloria a Dios. Y vamos a tener la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11. A partir de ese versículo, porque vamos a compartir algunos versículos más. Verso 22. Aleluya. Dios es bueno. Santo Jesús. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo voy a comenzar a leer desde el 21, por si acaso.
Dice aquí, para vergüenza mía os lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadías. Son obreros, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más en abundante, en azotes, sin número en cárceles, más en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreados, 3 veces he padecido naufragios. 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar, en camino muchas veces de peligros, de ríos peligrosos, de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar y fatiga en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Esta carta del apóstol Pablo, yo digo una cosa, son palabras que a nosotros cada día nos enseñan, no tienen descripción la grandeza de esta palabra. Gloria a Jesús. En esta mañana yo quiero hablarle esta palabra bajo el tema, el poder de Cristo perfecciona en la debilidad. Perfeccionado en la debilidad. Gloria al Señor. Es decir, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Aleluya. Y aquí usted encuentra, y usted diría, ¿por qué el apóstol Pablo está narrando todo este litín? Gloria al Señor. Sucede que una de las iglesias, una de ellas, que le dio un poquito de carpeta al apóstol Pablo fue la iglesia de Corintios. Y la palabra de Dios dice que, según encontramos, que él escribió la primera carta a los Corintios y luego, muy seguido casi, escribió la segunda. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, si nosotros leemos allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16 y 9, él está en Éfeso y él escribe a la iglesia y él le dice que no iba a ir en ese tiempo porque él sabe que Pablo iba y levantaba iglesia y luego se movía a levantar otra porque Pablo era un misionero, evangelista, pastor, Pablo era completo. Pero él se movía porque el propósito para el cual Dios los escogió a él fue para predicar la palabra, para que el evangelio fuera extendido a otras naciones, a otros pueblos. Y él escribe a esta iglesia que no podrá estar con ellos y le dice, porque se me han abierto puertas grandes y muchos son los adversarios. Dice allá en el capítulo 16. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba haciendo un trabajo para el Señor. Pero a veces habemos, como mismo Corinto, a veces vemos hermanos, iglesias que somos parecidos a Corinto. Porque Corintio, en vez de decir, sí, estamos orando por ti, Pablo, para que Dios te use, para que Dios te guarde, para que Dios te ayude. La iglesia de Corintio lo que comenzó fue a claudicar contra el apóstol Pablo. Fue a hablar cosas que no eran correctas. Comenzaron a apartar la vista de lo que era el llamado, de lo que era el propósito de Dios para ellos. Entonces el apóstol Pablo se encuentra en este momento que le manda esta escritura a ellos, porque ellos estaban claudicando de ellos, y no solamente claudicando, sino que ya se estaban levantando falsos maestros, personas con otra doctrina, con otra enseñanza, enemigos de Pablo y enemigos del evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo se encontraba en este lugar, él no podía ir a ellos. Pero entonces con Tito le escribió esta carta y se la envió a Tito y él siempre preguntaba por esta iglesia.
Y nosotros debemos también, al igual que no debemos ser como Corinto, que a cualquier cosita que veamos con nuestros ojos comenzamos a hablar y claudicar. Ellos no sabían lo que Pablo estaba haciendo porque ellos andaban en la carne. Por eso Pablo le tuvo que decir en un momento, no recuerdo si fue a ellos mismos que le dijo, vosotros sois carnales. Porque cuando andamos en la carne pensamos en las cosas de la carne, no en las cosas del espíritu. Y de una vez estamos claudicando, y vemos la cosa desde otro ángulo y desde otro lugar. Y a veces, mire, me decía alguien esta semana, mire, el trabajo, yo quiero hacer de todo para la obra de Dios, pero que no me pongan a pastorear, porque vea, yo no doy para pastorear, porque yo creo que me dejarían la iglesia vacía los hermanos. Gloria al Señor, porque es bien difícil. Y encontramos aquí que Pablo defiende su ministerio, no exaltándose, sino mostrando que la verdadera autoridad espiritual se revela cuando dependemos de la gracia de Cristo. Aleluya. Y Pablo estaba defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque estaban hablando mal de él. Estaban diciendo como que él estaba loco. Tantas cosas del apóstol Pablo. Y cuando usted tiene un llamado de Dios, muchas veces nosotros no vamos a justificarnos. Claro que no, pero hay momentos que el Espíritu Santo habla por ti, pero hay momentos también que tú como persona tienes que darle a entender que tú fuiste llamado por Dios. Que no eres cualquier cosa. Que tienes que poner autoridad donde hay que ponerla. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia de Corintios y le habla de su vida. Le habla de su ministerio y le dice, si son judíos, yo también. Si ustedes son estos, yo también. Ahí lo relata muy bien, aleluya. Y le da un listín de lo que leímos, de todo lo que el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, gloria al Señor, porque el apóstol Pablo estaba un poquito también indignado de tanto amor que él le mostraba a esta iglesia, de tanta ayuda. Incluso dice el apóstol Pablo, yo no le he sido gravoso a ustedes, mejor he pedido a otra iglesia para llevarle a ustedes y trabajo. No les soy carga a ustedes. Es decir, que ustedes no tienen como la palabra de Dios ya dice que de Samuel, que Samuel era un hombre perfecto. Dice así mismo Pablo, dentro de lo que cabe como humano, era un hombre que andaba por las rayas, que no tenían de qué señalarlo. Por eso él dice en la palabra de Dios, dice, somos carta leída. Que de nosotros hablen, pero que hablen porque es Satanás que se ha levantado injustamente, pero no que hablen porque nosotros demos lugar a Satanás. Gloria al Señor. Y Pablo le sigue diciendo a ellos, yo también soy descendiente de Abraham, porque muchos se creían que eran muy santos, que eran los descendientes de Abraham, que ellos eran lo que sí. Dice, somos ministros escritos, como si estuviera loco. Dice, yo hablo como si estuviera loco, porque como ustedes piensan que yo estoy loco, más en trabajo, más en abundancia, dice, más en azote. Él está diciendo, para mí, servirle a Cristo, este evangelio, no ha sido de que yo vengo, de que yo lo cogí suave, de que no. Yo tengo garantía. Y ustedes conocen mi testimonio. Yo he sido azotado, aleluya. Bendito sea el Señor. Y dicen azote, sin número. Oiga, este hombre, porque a veces nosotros los cristianos venimos a Cristo y creemos que el evangelio es muy suave. Sí, el evangelio es glorioso. Dice el mismo apóstol Pablo, dice que esto es poder de Dios. Dice que esto es locura para los que se pierden. Pero desde el momento en que usted y yo decidimos seguir a Cristo, decidimos dar un paso hacia adelante y decirle, Señor, aquí estoy. Prepárense porque el mundo espiritual se activa contra usted y contra mí. No es Dios que se está activando, es el mundo espiritual, los demonios, porque al momento que nosotros aceptamos a Cristo, le estamos declarando la guerra al diablo. Si, por ejemplo, usted no se da cuenta con los partidos políticos, que a veces hay uno que es de un partido y se pasa para el otro, le está declarando la guerra. Al contrario, ya usted va a hablar en contra de eso, ya usted no puede hablar en contra de que usted está. Entonces, inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos y vamos a tener guerra, vamos a tener batalla. Ahora, ¿está usted y yo, estamos dispuestos a soportar y a vivir lo que vivió Pablo? Pablo era un siervo de Cristo, por eso él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Usted se cree que usted y yo podemos llegar a ese nivel? Gloria al Señor.
Pero sí, puede ser que no lleguemos al nivel de Pablo, pero tenemos que tratar de seguir para ese nivel. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dice en peligro de muerte, tuve azote, estuve en cárceles. ¿Cuántos de nosotros hemos sido azotados? ¿Cuántos hemos estado en cárceles? Más en peligro de muerte muchas veces. Dice de los mismos judíos, es decir, de los mismos de sus pueblos. 5 veces recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. ¿Y usted se cree que esos azotes de ese tiempo eran cualquier azote? Mire, eran unos azotes con uno solo. A mí me dan uno solo de eso y caigo ahí ya desmayada, muerta. Le dieron 39 azotes. Aleluya. Y nosotros a veces estamos diciendo, ¿y qué fue, Señor? ¿Y qué? Yo no entiendo. ¿Y qué es lo que me pasa? ¿Usted está siendo azotado? Bueno, si usted está siendo azotado, si usted está caminando bien delante de Dios, dele gloria a Dios. Porque ese azote viene porque usted está obedeciendo a Dios y el mundo de la tiniebla está rebelde con usted y conmigo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra, 3 veces he sido azotado con vara. Una vez, fue apedreado. 3 veces he padecido naufragio de noche. Un día he estado en naufragio. Dice, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de grandes ciudades, en el desierto, trabajando con fatiga. Aleluya. Y este hombre tuvo en todos los peligros que puede haber y habido una persona pasar. Pero usted se cree que a Pablo lo desenfocó y dijo, no, Señor, yo voy a dejar esto porque mira todo lo que me está pasando. Desde que te acepté a ti, desde que dije que te iba a seguir, de que iba a obedecer, mira, se levantó el diablo contra mí. Mira, ay, no, Señor, dejemos esto. Y a veces nosotros hacemos eso. Yo he visto personas que dicen, ¿y por qué tú no vienes a la iglesia? Y la llamo y me dicen, es que tengo muchos problemas y ahora no puedo ir a la iglesia. Bueno, pues si tienes muchos problemas, ahí es que tienes que aferrarte a Cristo. Porque si te alejaste van a venir peores. Porque es mejor, como decía el salmista, estar en la mano de Dios que en la mano de los hombres. Porque no hay misericordia. En Dios hay misericordia. Y déjame decirte que todo lo que el enemigo haga en tu vida, si tú estás de acuerdo a la voluntad de Dios, él lo va a hacer hasta que Dios se lo permita. Hasta que Dios se lo permita, porque tú estás en la mano de Dios, yo estoy en la mano de Dios y nosotros no dependemos de lo que el enemigo quiera. El Señor lo permite estas situaciones para fortalecernos, para enseñarnos, para que podamos hablarle a otro. Y déjeme decirle que hoy en día muchas de las personas que estamos aquí, que nos paramos aquí, que predicamos, que cantamos, lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque hemos tenido que pasar un proceso. Una persona que no tenga proceso no puede hablar de Dios. ¿Qué es lo que va a hablar? Porque déjeme decirle que cuando usted habla de lo que usted ha vivido, la persona recibe la convicción y usted lo siente en el espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, bendito sea Dios. Y él dice, además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpea, es decir, aparte de todo lo que estoy pasando y de lo que he pasado, lo que se agolpea sobre mí, el día a día, las situaciones que tengo que vivir. Y usted y yo como iglesia, usted se cree que no nos pasa lo mismo. Muchas veces a usted le pasa, a mí me pasa de diferente manera. Pablo fue azotado de una manera, a veces nosotros somos azotados de otra. Porque Cristo pagó el precio. Pero usted y yo tenemos este cristianismo. Tiene también su padecimiento, tiene su gloria, pero tiene su padecimiento. Y yo esta mañana estaba orando y el Señor me ponía a mí, me traía una oración ahora y era por aquellos hombres y mujeres misioneros que hoy están en esos campos, en esos lugares que no se acepta que se predique el evangelio y cómo ellos arriesgan su vida. Cómo ellos tienen que pasar hambre, escondido, y muchos le quitan la vida. Y ellos lo hacen con todo el amor. Y usted y yo tenemos libertad de culto. Usted y yo lo tenemos todo. ¿Y por qué debemos por cualquier quítame tapaja? No, Señor. Vete para allá que yo me cojo para acá. Aleluya.
¿Por qué? ¿Por qué por cualquier cosa? Cuando Jesucristo dio por nosotros un amor tan grande que derramó su sangre por ti, por mí, aleluya, en la cruz del Calvario. En estos días les decía yo a la pastora, y ¿sabe qué? Yo le mandé un mensaje a la pastora estos días que después el Señor me arrepintió. Como que yo pensé, como que no, yo no quiero hacer esto o algo. Y sabe que el Espíritu Santo me hizo a mí entender, es que, y tú estás creyendo que lo que yo te he puesto a hacer es porque que tú lo hagas mejor o porque tú eres la única, porque la privilegiada eres tú que yo te use. Bendito sea el Señor. Los privilegiados somos usted y yo, que Dios nos haya llamado y nos haya escogido y nos haya puesto una palabra para predicar, una voz para cantar, algo que podamos ser útil en el pueblo de Dios. Y mientras nosotros quizás estamos quejándonos por cosas sencillas, hay otros que están dando su vida aparentemente por nada, aparentemente, pero lo están dando todo por amor a Cristo, porque ellos se sienten agradecidos de lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, además de esta cosa, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aleluya. A veces las personas piensan, y la iglesia, que los líderes no se enferman. Los líderes se enferman, hermano. Y a veces decimos, por ejemplo, hay personas que, vamos a suponer, si yo soy líder de dama y yo le digo, por ejemplo, Ana Virginia, visíteme a fulana, visíteme el otro y vaya a Virginia y Ana, pero yo no fui, o la pastora no fue, o no fue la iglesia completa, no, la iglesia no me vino a ver. Sí, la iglesia te fue a ver, fue un equipo, fueron embajadores del pueblo de Dios, porque no todos van a ir. Porque cuando el pastor se enferma, tú no lo sabes, o te llama para decirte, yo estoy enfermo. Y no siempre va, porque a veces los pastores dan la voz de alarma de que están enfermos cuando es algo grande, pero pasan sus situaciones, los líderes de cada posición que Dios ha puesto. Y él decía, sobre lo que de mí se agolpea, yo también padezco enfermedades, le decía a la iglesia de Corintio. ¿O ustedes creen que yo soy superhumano? No, yo soy humano, yo lo único que trato de depender de Dios. Y decía él también, si es necesario, en el versículo 30, si es necesario gloriarme, dice Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo enumera todo lo que él había pasado, pero no lo hacía para él enorgullecerse, ni para gloriarse, ni para que vieran que Pablo era super Pablo. No, Pablo se lo enumeró para que ellos vieran y recordaran de dónde Dios lo había sacado, de la situación por la cual estaba pasando. Porque esta iglesia estaba muy rebelde, esta iglesia estaba muy malcriada, esta iglesia estaba criticando a Pablo a más no poder. Y Pablo le dolía eso en el corazón, pero lo único que él le decía, y él le hablaba, dice, si de algo yo me tengo que gloriar, no se lo digo para gloriarme, se lo digo para que ustedes sepan y para que entiendan que a mí no me llamó hombre, que a mí me llamó Jesucristo. Pero si de algo me voy a gloriar es de todas mis debilidades, de lo que Dios ha hecho en mí. Porque a veces, mire, yo me pongo a veces a pensar en las cosas que Dios ha hecho en mi vida. No sé si a usted le pasa. Y yo digo, y situaciones que yo pasé. Y yo digo, Señor, ¿y cómo que yo estoy aquí? Ay, Señor, pero gloria a Dios, gracias, porque yo fui tan débil. Yo era tan débil, pero tú me rescataste, tú me ayudaste. ¿Y cómo fue que tú lo hiciste? Porque si es por mi fuerza y si es por lo que yo soy, nada va a pasar. Y Pablo se gloriaba, pero en sus debilidades. Y nosotros encontramos aquí a Pablo en 2 de Corintios también, capítulo 12, que él enumera, mire, y habla y dice, le enumera a aquella iglesia, le dice, mire, yo conozco un hombre que él estuvo en el tercer cielo, yo no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, no sé cómo. Porque como ustedes van a recordar, hubo un momento que a Pablo lo apedrearon, que Pablo quedó de muerte, que dice que lo sacaron de la ciudad y dice que lo dejaron por muerto. Aparentemente, probablemente, quizá Pablo estaba muerto y Dios lo resucitó porque tenía un propósito con ella. Y dice, yo no sé si fue en el cuerpo, pero vi cosas inefables, cosas grandes.
Ahora, pero yo noté algo de Pablo ahí mientras yo leía esa porción bíblica, que Pablo, mire, no le declara a la iglesia qué fue lo que él vio. ¿Sabe por qué? Porque Pablo ni siquiera quería que la iglesia viniera a venerarlo y a exaltarlo. De que sí, Pablo, hombre que Dios más usa, ve qué visión tuvo. Y a veces nosotros, Dios nos muestra una visión y nosotros, mire, queremos que la iglesia entera la sepa. Y no es malo, pero muchas veces Dios quiere que también guardemos silencio y que de esa revelación que Dios nos da, nosotros pongamos a trabajar y a ponerla en práctica. Porque yo conozco gente que me llama, mira, Dali, tuve un sueño o tuve una revelación, pero mi hermano, pero sigue igualito. Entonces esa revelación no te transformó. Y Pablo dice que vio cosas grandes. Y entonces Pablo sigue enumerando, ya casi en la recta final estoy. Pablo aquí en el capítulo 12, verso 7. Pablo le pone la tapa al pomo con esto. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar desde el verso 6. Dice Pablo aquí en capítulo 12, verso 6. Dice, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Dice, si yo quisiera gloriarme, lo puedo hacer. Yo tengo con qué hacerlo. Es decir, yo no le voy a inventar a ustedes cuentico aquí. Lo que yo le estoy hablando, se lo estoy hablando con evidencia. Hay evidencia. Es como dijo Jesucristo, que cuando Jesucristo lo fueron a tomar para llevárselo, y dice él, ese puso y dice, llévenme. Porque yo doy mi vida, a mí nadie me toma, porque yo sé quién soy. Y lo importante es cuando usted sabe quién usted es en Cristo. Aleluya. Porque a veces nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto y por cualquier cosa que hablen de nosotros digan, ya no amorramos. Es verdad que nos duele, pero eso no es razón para que usted se aparte. Ay, que yo estaba cantando y me dijeron que me salió un gallo aquí. No, sáqueme de grupo, Remy, que no canto más. No, mejore esa parte. Mejórela. Porque si usted lo está haciendo para el Señor, hágalo con amor. Que prediqué aquí, quizá hubo un fallo, que porque toditos somos humanos. Ay, no, pastora, ya yo no voy a predicar más, porque mire, me dijeron que esta palabra yo la dije mal. Eso te puede fallar porque a veces uno puede mencionar a Moisés, dice Elías. Y ya por eso. Y Pablo decía, no, y Pablo seguía a Cristo, porque Cristo decía, yo soy quien soy. Por eso cuando nosotros hablan algo, no debemos sentirnos tristes. De que, no, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y si, como dice el Salmo 34, que dice, busqué a Jehová y él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando tú temes a Dios, cuando tú estás en la línea de Dios, oye, el diablo no te va a avergonzar. Porque a Pablo quería avergonzarle y le dijo, no, Señor, yo sé dónde estoy parado, yo sé quién soy, yo sé el Cristo que tengo, yo he caminado correctamente delante de Dios. Y lo mejor es cuando usted sabe cómo usted ha caminado. Y cuando nosotros estamos seguros de quién hemos creído. Porque el Señor está buscando hombres y mujeres que sepan en quién he creído, que estén seguros de quiénes son. Que no seamos cristianos ambivalentes como la ola del mar que sube allá y baja acá. No, por cualquier quítame esta paja. Y el enemigo va a conocer cuál es tu punto débil para atacarte, para decir, no, déjame atacarlo por aquí, porque por ahí es que él se debilita o ella se debilita. Y dice, sigue diciendo aquí la palabra de Dios desde el verso 6. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, pero, ¿qué diría la verdad? Pero lejos, dice, lejos, para mí, dice, diría la verdad, pero lejos, para que nadie piense de mí más de lo que mí ve, oye de mí. Es decir, no quería que pensara más de él ni nada. Pablo simplemente le interesaba predicar la palabra. Ese era su propósito. Aquí nadie viene con un siervo de Dios, un hombre, una mujer de Dios viene a predicar. No viene para que la iglesia diga, ay, qué bonito predica. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el principal objetivo? Que yo le pido a Dios cuando me paro aquí delante, que cada palabra le hable a ustedes y me hable a mí, la pongamos en práctica. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Que la palabra penetre, que transforme, que dé vida,
Que aquellos que vengan débiles, que aquellos que vengan con algún problema salgan renovados, bendito Dios por la palabra. Que aquellos que salgan, que entren enfermos, cuando escuchen esta palabra, salgan sanos o con la esperanza de que Dios los puede sanar. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y dice el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones, y Dios me reveló, pero no me voy a exaltar porque Dios me reveló. Dice que no, yo soy más santo que todito porque a mí Dios me está revelando y a nadie le revela. Oh, santo. Dice, las revelaciones no me exaltará desmedidamente. Porque a veces, mire, hay que tener cuidado. Porque a veces queremos como exaltarnos desmedidamente. Oye, eso está dando mucho hoy. Usted ve personas que ellos creen que ellos son super Dios. Ya ellos no son humanos. Ya no son humanos. Cristianos de todas las clases ministeriales. Y qué triste que nosotros pensemos que nosotros somos algo. Si el único poderoso, si el único que brilla, si el único grande es nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único que dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo. Y dice que tomó la llave del Hades. Dice, mas lo sumo, el Señor lo humilló. Dice, y su mano levantó y se lo levantó hasta lo alto. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla. De los que están aquí en la tierra. De los que están allá arriba en los cielos. Y de los que están allá abajo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor si usted cree que eso es verdad. Aleluya. Porque ese es el único que debemos exaltar. Aquí puede venir, mire, el predicador que Dios use más. El que ministre más, el que profetice más. Pero nunca quite los ojos de Jesús. Porque ese predicador es humano. Y a veces nosotros vemos gente grande de Dios. Ay, pero falló. Ay, pero ya yo no quiero ver nada. Yo no quiero ver evangélico. Yo no quiero ver nada. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene que creer en evangélico? Crea en la palabra. Porque la palabra es Dios. Y aquí nosotros no paramos a decir lo que Dios dijo. Aquí nosotros no estamos diciendo nada que nosotros ya hemos escrito. Lo que Dios ya dijo a través del apóstol Pablo ahora mismo, lo que le estoy hablando. Dice, respeto a los cuales, dice 3 veces, dice, y versos 8, vamos a poner el 8, dice, pero, dice, me voy a decir, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. Dice, respeto a los cuales 3 veces rogado al Señor que lo quite de mí. Oiga, nosotros a veces, Dios permite situaciones en tu vida y en mi vida. ¿Sabe para qué? Para que no nos sintamos que somos la gran cosa. Sí. Y siempre en tu vida y en mi vida van a haber cosas. ¿Sabe para qué? Para que cuando yo, muchas veces también quiero predicar, pero ve, Argentina pecó. Entonces Dios me va a enseñar a mí eso que yo tengo. Dice, pero tú tienes esto. ¿Sabe qué? Y siempre van a haber aguijones en tu vida y en mi vida. Hay cosas que tú dices, fíjate, pero ¿y por qué Dios no me lo quita, Señor? ¿Y por qué estos tantos años? ¿Y por qué esta situación no cambia? Bueno, quizás es un aguijoncito que Dios te tiene por ahí, porque quizás hay un poquito de grandeza en nuestra vida. Y la hay, usted sabe que toditos nosotros tenemos un poquito de orgullo. Sí, porque por eso Satanás falló, por eso Eva pecó, porque quería ser grande también. Y todo mundo, todo ser humano, mire, quiere que los reconozcan. Por más humilde que sea, mira, uno quiere que lo vean. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios va quitando eso. Espérate, tienen que verme a mí, dice el Señor, no a ti. Entonces dice, para que la grandeza no me cogiera de manera. Pablo era un hombre que tenía con qué, pero mire, Dios le dejó un aguijoncito ahí. Y dice, 3 veces rogado al Señor que me lo quite. Dice, oye, para que la grandeza no lo exaltase desmedidamente. Dice, pero el Señor le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, mira, oye Pablo, bástate en mi gracia. Bástate de que tú me tienes a mí, bástate de que tú eres salvo, bástate de lo que yo hago contigo, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me creo que yo lo sé todo, Dios no puede hacer nada. ¿Sabe cuando Dios comienza a actuar en mi vida? Cuando yo le digo, Señor, estoy en 0.
como dice en Isaías 40, que dice la palabra de Dios, dice: Dios da fuerza al cansados y multiplica la fuerza al que no tiene ni una. Mientras tú te pienses que tú no puedes, porque déjeme decirte, ¿sabes cómo es que Dios se glorifica en tu vida? Cuando tú dices: yo tengo una enfermedad y los médicos me dijeron que no hay posibilidad. No tengo con qué pagar la casa y no tengo trabajo. Señor, ¿qué hago? Señor, mira esta situación a mi alcance. Yo no puedo hacer nada. En mi brazo es demasiado corto, pero el brazo tuyo es largo. Extiéndelo, papá. Cuando usted dice: yo no soy nada. Por eso es que una persona en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, que se crea que se lo sabe todo, mire, ahí mismo falla. Un ministro de Dios que piense que es lo máximo, de allá arriba Dios lo tumba. Como dice la palabra: aunque te suba como el águila, de allá te voy a derribar. Porque dice la palabra de Dios que Dios exalta a lo humilde y al altivo lo mira de lejos. Y que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él no exalte cuando fuese el tiempo. Porque en su tiempo Dios hará lo que tiene que hacer en tu vida y en mi vida, no en el tiempo mío. Y a veces es duro cuando nosotros tenemos que decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y déjenme decirle que entre Pablo hay un personaje que es muy diferente a Pablo, que se encuentra ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Nosotros encontramos, mire, mientras Pablo trataba de tapar y de tener la cosa muy, muy discreta, lo que ella hacía, había otro que quería que todo el mundo supiera lo que ella hacía. Pero terminó mal. Y era un hombre de Dios. Sansón era un hombre llamado y escogido por Dios. Pero Sansón quería exhibir todo lo que Dios hacía en él. Y relajaba con lo que Dios le daba. Y que vean lo que Dios me dio. Miren, yo hago esto. ¿Cómo terminó Sansón? Terminó mal. Cuando Dios te ha dado algo es para exhibirlo para su gloria. Pero Sansón lo quería exhibir para que la gente lo viera y lo respetara. Y lo obedeciera y le tuviera miedo. No. Lo que Dios te da es para su gloria y para su honra. Y el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en la carne. Y tú y yo, ¿cuál es nuestro aguijón? Todos tenemos un aguijón. Ahora, bástate en la gracia de Dios. Alaba a Dios. No te alejes de Dios por eso. Porque vamos a tener situaciones. Dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero confiemos que Él ha vencido. Tú y yo podemos vencer. Gloriémonos en las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y las que faltan por hacer, pues dejémosela a Él que la haga cuando sea su tiempo. Porque hay cosas que Él la va a hacer en esta tierra, peticiones que no va a contestar. Pero mire, hay cosas que Dios no la va a contestar nunca. Hay cosas, no sé cuáles son. Con esto no estoy diciéndole que somos pesimistas, creemos en un Dios que hace cosas. Pero hay cosas, mire, que hay gente, tú no has visto gente que se ha muerto y esa situación sigue. Pero eso no significa que Dios no lo bendijo. Dios lo ha bendecido. Gloria al Señor. Y para terminar, dice el apóstol Pablo, aquí abajo, dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Dice, y me ha dicho, bástate en tus debilidades, recuerden que queda lente. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, más que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces que eres fuerte, aleluya. Cuando tú le dices, Señor, ya yo no puedo más, me rindo. Entonces dice, ok, está bien. Te rendiste. Ahora es que tú eres fuerte porque tú sabes de dónde viene la fuerza, aleluya. Ahí es que tú eres fuerte cuando tú le dices, Señor, esto es tuyo. El único que puede eres tú. Ahí es que Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos, como dice en el libro de Lucas, capítulo 17, que dice, sierva o siervo inútil soy. ¿Sabe por qué? Nosotros nada de lo que hacemos porque seamos de que lo hagan cosas. ¿Sabe por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Ay, pastora, pero mire, yo soy la que más canto, estoy ahí día a día y nadie quiere cantar y nadie quiere predicar. ¿Y por qué ustedes me ponen a mí? Y yo quiero ver la puerta, pero yo estaba el domingo pasado en la puerta, pero yo he atendido niños la semana pasada y me vienen y me pusieron. No, tú eres un siervo de Dios y gózate en hacerlo porque eres un siervo inútil, porque lo que está haciendo, eso es lo que tenía que hacer.
No porque somos mejores, no porque somos la gran cosa. Nosotros somos los privilegiados que Dios nos llamó y nos escogió para servirle en su pueblo. Para mí, mire, las veces que la pastora me dice, dale, tú puedes predicar, a menos que no sea una cosa del otro mundo, yo no puedo decir que no. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién soy yo? Esta palabra es mía. Dios me ha dado a mí el privilegio de poder compartir la palabra. No es que yo sé más que nadie, de poder compartir lo que Dios me ha enseñado. Eso es todo. Entonces, bastémonos de la gracia del Señor. Y no lo creamos que somos la gran cosa y seamos humildes como el apóstol Pablo, y que tú y yo nos gocemos en nuestras debilidades, en esas debilidades que están ahí, en ese problema, gózate y dile, Señor, gracias por esta situación, porque algo tú vas a hacer. Y si hay algo que me gusta, como decía el pastor Fernando, es que nosotros no vemos el final, solamente vemos el principio. Pero como el Señor está viendo el final, pero somos nosotros que nos desesperamos. Y yo he aprendido eso. Le digo, ¿por qué? Porque hubo momentos que pasé tribulaciones, situaciones muy difíciles. Y yo decía, wow, Señor, pero esto no se va a ir. Pero mire, pasó. Yo dije, ay, Señor, ¿y cómo fue que esto pasó ya? Y por eso, mire, esa situación, ¿sabe qué pasa? Me está dando fuerza para resistir la que estoy viviendo ahora. Porque la que vivo ahora, también Dios va a tomar su control. Así que en esta mañana ponte sobre tus pies. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y gózate en las debilidades. Gózate en el problema, en medio de la situación. Porque el poder de Cristo perfecciona nuestras debilidades. Nos perfecciona las debilidades. Gózate. Esa situación que te está sucediendo, dale gracias a Dios. Y no diga porque el diablo sí, el diablo ataca, pero Dios lo permite. Pero Él lo hace hasta que Dios quiera. Cuando Dios le diga, Él te ha sometido a Dios, huye. Él tendrá que huir. Él tendrá que apartarse, porque Él solamente es un títere. Un títere que nos quiere meter miedo. Pero en realidad, si estamos en la mano de Dios, aleluya, que nosotros podamos decir, ya no vivo yo. Que Cristo es que vive en mi vida. Que ese viejo hombre, todo eso que hay en nuestra vida, ¿usted cree que es fácil morir? Pero para que Cristo se forme en tu vida y en mi vida, tenemos que morir a muchas cosas en nuestra vida. Todo eso ha quedado atrás, aleluya. Jesucristo tiene el control de tu vida. Dale el control a Cristo de tu vida. Démosle control al Señor de nuestra vida, de tu situación, para que se mantenga en el mismo centro de su voluntad. Si nos mantenemos en el centro de la voluntad de Dios, y oiga lo que dice, aunque un alto precio tenga que pagar, pero acepta el reto, aleluya. Pablo aceptó el reto. También tú y yo podemos aceptar ese reto, porque si estamos en Cristo, lo podemos aceptar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el papá de los papás, que nos va a defender, aleluya. Bendito es el Señor. Y por eso el apóstol Pablo dijo en una, ¿quién me va a apartar del amor de Dios? No importa que sea azotado, no importa que sea perseguido, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Te podrá apartar la angustia, te podrá pagar la deuda, te podrá apartar que tu familia te dejó tu esposa o tus hijos, te podrá apartar que no conseguiste el viaje que estaba esperando, te podrá apartar que le oraste a Dios y le ayunaste por un trabajo y el trabajo no llegó. Eso te va a dejar de Dios. Te va a alejar de Dios, que tú hiciste tu trabajo bien, pero te cancelaron. Te va a alejar de Dios. Te va a alejar de Dios, que el médico te dijo que estaba en una enfermedad. No te puede alejar de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que va a venir, porque van a venir cosas, me podrá apartar del amor de Dios. Entonces, Señor quiere que nosotros nos mantengamos en el mismo centro de su voluntad. Aleluya.
Bendito es el nombre de Dios. En esta mañana damos gloria al Señor. Si hay alguien que no conoce al Señor, pero tú quieres aceptar el reto de servirle a Cristo. Servirle a Cristo es lindo, aleluya. Porque decía una canción, aleluya, que cantaba Rigoberto Madera, que decía: cuenten los años como meses, cuenten los meses como semana, y la semana como día, porque Cristo viene pronto. Y no importa por lo que estemos pasando, que pasemos, Cristo está a la puerta. Y si Cristo no viene antes, usted y yo vamos a ir a Él. Pero lo bueno es estar preparado para decir: he peleado la batalla, he guardado la fe. Aleluya. Que guardemos la fe, y dice: por lo demás, me está preparada una corona de vida incorruptible. Las de aquí abajo son corruptas, porque a veces el que no se la gana se la dan porque la compra. Pero esa corona nadie la puede comprar, y tu corona nadie te la puede arrebatar. Y como el Señor le dice a la iglesia en el libro de Apocalipsis: retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Porque al que venciere le haré que coma del árbol de la vida. Al que venciere le vestiré de ropa blanca. Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, y escribiré un nombre nuevo, aleluya. Pero es al que venza. Así que somos más que vencedores.